En plena revolución industrial, cuando el progreso se sostenía sobre largas jornadas de trabajo y escasos derechos para los obreros, hubo un hombre que supo poner una mirada crítica al asunto. ¿Quién fue aquel que, en medio de fábricas humeantes y un mundo en transformación, se atrevió a ver la historia como un camino, uno en el que ese dolor no era el final, sino apenas un capítulo hacia algo mejor? ¿Y cómo es posible que ese mismo hombre que buscaba entender el sufrimiento de su tiempo termine siglos después asociado a la pobreza, a las dictaduras y convertido en una figura demonizada por gran parte de la cultura occidental? Esta es la historia de Karl Marx. Marx fue, ante todo, un joven rebelde, del tipo que genera mucha preocupación en sus padres. Ellos lo enviaron a la Universidad de Berlín con la esperanza de disciplinarlo, y allí fue donde se apasionó por la filosofía, la palabra escrita, y, sobre todo, donde transformó su rebeldía en un profundo hambre de revolución. Sus ideas eran tan potentes que con la posterior consolidación de su teoría, el peligro que significaba para el orden establecido le fue costando un exilio tras otro de diferentes países a lo largo de su vida. Inspirado por Hegel, escribió buscando entender la realidad a través de la dialéctica, esa tensión constante entre opuestos que mueve la historia hacia adelante, desde un principio hacia un final. Para Marx, la historia no era una sucesión de casualidades, era un proceso lineal impulsado por la lucha de clases. Cada conflicto, cada choque entre quienes dominan y quienes trabajan, era una pieza más de ese engranaje que empuja a la humanidad hacia su siguiente etapa. Pero esa evolución de la que hablaba Marx no empieza a partir de nuestros tiempos, sino mucho antes, en los orígenes mismos de la humanidad. En el modo primitivo de producción, los seres humanos vivían en comunidades horizontales, donde cada uno hacía solo lo justo y necesario para sobrevivir. No había propiedad privada, ni clases, ni amos, ni esclavos. La vida era colectiva y los recursos compartidos. Pero el desarrollo tecnológico, como la agricultura, cambió todo. Gracias a ello, por primera vez, la humanidad podía producir más de lo necesario. Y con ello llegó la posibilidad de acumular. En consecuencia, algunos empezaron a apropiarse de ese excedente y otros, inevitablemente, a someterse. Así nació la división social. El primer indicio histórico que tenemos es el modo esclavista, visible en civilizaciones como Grecia y Egipto, donde el trabajo y la riqueza se sostenían sobre individuos encadenados. Sin embargo, las numerosas rebeliones de esclavos demostraron que el ejercicio de la fuerza injustificado no era sostenible. Entonces, lentamente surgió el feudalismo, un sistema donde los campesinos trabajaban las tierras de los señores a cambio de protección. Lo curioso yacía en que ahora, los sometidos aceptaban su lugar sin cuestionarlo, convencidos de que ese orden era la voluntad divina. La ideología, diría Marx, se volvía entonces la herramienta más eficaz de control. Esto funcionó bien hasta que una nueva clase empezó a acumular poder, la burguesía. Comerciantes, banqueros, fabricantes, hombres que ya no necesitaban títulos nobiliarios ni bendiciones del cielo, porque tenían en sus manos un poder mayor, el capital. Esta nueva clase dominante estuvo en constante lucha con las jerarquías del sistema de producción feudal, hasta que una revolución terminó por decantar la balanza a su favor. La Revolución Francesa fue aquello que marcó su victoria, logrando la caída del poder absoluto por parte de los reyes en Europa e instaurando definitivamente la libertad, la igualdad y una nueva forma de dominio, el capitalismo. Una era en la que la explotación tampoco desaparecía, sino que se volvía aún más invisible, reglamentada y en su mayoría aceptada.
Pero tampoco hay que pensar que para Marx el problema estaba en que los medios de producción hubiesen pasado de manos de los reyes a manos de la burguesía, ni mucho menos que considerara que un modo de producción anterior fuera mejor. De hecho, Marx veía el capitalismo como una gran forma de organización social, capaz de mezclar los intereses individuales con el progreso colectivo. Era, en su lectura, un paso necesario en el desarrollo de la humanidad. Pero también encontraba en él profundas contradicciones. La alienación, que separa al trabajador de su propia obra y lo convierte en un simple engranaje más del sistema para el cual produce. El fetichismo de la mercancía, que hace que los objetos parezcan tener mira propia, mientras las personas se vuelven invisibles ante ellos. Y la plusvalía, esa diferencia entre lo que el obrero realmente produce y lo que luego recibe, que se transforma en ganancia para el dueño de los medios de producción. Y aún más, Marx señalaba que los derechos de propiedad de esa clase burguesa tampoco eran tan legítimos como parecían. No se originaron por mérito o contrato justo, sino que provenían de un proceso histórico de acumulación originaria, en el que los recursos comunes fueron apropiados por la fuerza, expropiando a campesinos y concentrando la riqueza en pocas manos. Por eso, Marx entendía que el capitalismo, aunque poderoso y necesario en su tiempo, todavía no representaba el final del camino del progreso. Aún guardaba en su interior las mismas tensiones que habían movido la historia desde sus comienzos, la lucha de clases. Sostenía que llegaría un momento en que esas contradicciones internas se acrecentarían más y más hasta hacer que el propio sistema se vuelva insostenible. De esa crisis se generaría una revolución y se impondría una nueva forma de organización, la dictadura del proletariado, no como un gobierno tiránico, sino como el control del Estado por parte de los trabajadores. Un periodo de transición, en el que se redistribuirían los medios de producción y se desmantelarían las viejas estructuras de poder. Este intervalo de cambio se denominaría socialismo, una etapa en la que la cooperación reemplazaría la competencia y el trabajo dejaría de ser mera supervivencia para convertirse en una actividad humana plena. Al final de ese proceso, Marx imaginaba que llegaría el comunismo, una sociedad horizontal ya sin Estado, libre de clases, donde los avances tecnológicos eliminarían la escasez que había marcado al ser humano desde sus orígenes. Un regreso, en cierto modo, a la armonía del modelo primitivo, pero ya sin la necesidad ni el miedo a la falta. Pero no se puede leer a Marx sin leer también a Engels, un hombre que tras haber trabajado en una fábrica en Manchester, quedó profundamente conmovido por las condiciones en las que vivían los obreros. Engels no solo fue el primero en denunciar esa miseria en sus escritos, sino también el amigo, el editor y el sostén intelectual de Marx. Juntos dieron forma a una teoría que buscaba entender y transformar el mundo. Engels lo ayudó a revisar su obra mientras vivía y continuó editando sus textos incluso después de su muerte. De esa colaboración surgió una de las ideas más influyentes del pensamiento marxista, la relación entre estructura y superestructura. La estructura, formada por las fuerzas productivas y las relaciones económicas, es la base material de la sociedad. La superestructura, la cultura, la religión, la política, se levanta sobre ella y al mismo tiempo la refuerza. Ambas se retroalimentan. Los cambios en la base económica transforman las ideas, pero las ideas también pueden empujar los cambios materiales. Las conciencias, en este sentido, no son libres ni abstractas, sino encarnaciones de esas esferas. Están condicionadas por ellas. Marx diría que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al final, entendían que para cambiar las ideas, primero había que transformar las condiciones materiales que las producían. Por eso, Marx y Engels no solo se quedaron en una teoría metafísica para derribar al Estado parasitario.
Entendían que las ideas solo tienen sentido cuando se ponen en práctica. Y de ahí surgió el Manifiesto Comunista. Un panfleto escrito para llamar a la acción del proletariado y no solo la reflexión. Por supuesto que las ideas de Marx y Engels no quedaron solo en los libros. En 1864, junto a obreros y pensadores de toda Europa, dieron forma a la asociación proletaria llamada Primera Internacional, el primer intento real de unir las luchas de los trabajadores más allá de las fronteras nacionales. Desde allí, Marx no solo escribía, debatía, organizaba y buscaba traducir la teoría en acción política, de modo que su influencia no solo se quedó en un discurso. Encendieron la chispa de movimientos y revoluciones en distintos rincones del mundo, todos con la misma intención: quebrar las injusticias del orden social establecido. El más grande que Marx llegó a presenciar, al menos a través de los periódicos, fue el de la Comuna de París, de 1871, una insurrección popular que, durante unas breves semanas, logró tomar el poder en la ciudad y ensayar por primera vez un gobierno obrero. La celebró como un destello del futuro, una muestra de que el cambio era posible. Pero también entendió que había llegado antes de tiempo. Las condiciones materiales aún no estaban maduras. No habían llegado tan lejos como hubieran podido, y la revolución, demasiado aislada, fue aplastada con brutalidad. En su mirada, la Comuna de París fue el primer intento real de derrocar al viejo Estado burgués, pero aún incompleto. Un paso necesario y trágico. Con el tiempo, vería como muchos movimientos más pequeños que se proclamaban marxistas tomaban caminos que poco tenían que ver con su pensamiento. Fue entonces que en una carta escrita antes de morir, dejó una frase que suena casi como una advertencia. Yo no soy marxista. Una forma de deslindarse de los dogmas que nacieron en su nombre y de recordar que su obra no era un manual para dominar el mundo, sino un intento por cambiarlo. Marx continuó abocándose a sus escritos hasta el fin de sus días, pero es en 1883, a sus 64 años, que su vida llegó a su final, dejando tras de sí una obra inconclusa y un pensamiento aún en desarrollo. Fue su amigo inseparable, Friedrich Engels, quien se encargó de editar y publicar el resto de sus escritos, asegurando que su pensamiento no quedara enterrado en manuscritos olvidados. Sin embargo, su legado no fue sencillo. Marx nunca terminó de definir con precisión qué era el comunismo, más allá de entenderlo como la superación de las contradicciones del capitalismo. Por eso los movimientos sociales que tomaron su obra como inspiración lo hicieron cada uno a su manera, divididos entre quienes creían en un cambio gradual y quienes pensaban que la revolución debía ejecutarse de golpe y por la fuerza. Así, surgieron distintos regímenes que se proclamaron herederos de su pensamiento. La Unión Soviética, donde el socialismo se convirtió en el discurso oficial del Estado, mientras que varios de los textos del propio Marx terminaban estando censurados. La Revolución Cubana, la Vietnamita y la China, donde las banderas rojas se mezclaron con ideales de independencia nacional y se usaron sus palabras como propaganda del partido que había tomado el poder. En nombre de la igualdad, muchos de esos proyectos terminaron derivando en regímenes autoritarios, donde el poder dejó de ser un instrumento de emancipación y se transformó en un fin en sí mismo. En lugar de disolver las jerarquías, consolidaron nuevas élites burocráticas que hablaban en nombre del pueblo, pero lo mantendrían bajo control. El resultado fue una paradoja. En su intento por realizar las ideas de Marx, acabaron negando el núcleo más humano de su pensamiento. Hoy, la figura de Marx aparece difuminada entre interpretaciones y propagandas. Su nombre es invocado tanto para explicar errores del pasado como para advertir sobre peligros del futuro. En muchos discursos se lo usa para sostener la idea de que lo que tenemos, aun con todas sus injusticias, es lo mejor posible y que cualquier otra alternativa solo podría conducir al desastre. Sin embargo, desde la mirada de numerosos historiadores y filósofos, el comunismo que Marx imaginó nunca llegó a existir.
Fue y sigue siendo una propuesta teórica, un horizonte de emancipación que aún no se ha concretado. Y no obstante, su diagnóstico sobre el desarrollo de las fuerzas productivas sigue resonando. Marx preveía que la misma tecnología que impulsa el progreso también podría profundizar la desigualdad, concentrando la riqueza en pocas manos mientras las mayorías se vuelven cada vez más pobres. Hoy, con la expansión de la inteligencia artificial y la automatización, y con la gran cantidad de desaparición de puestos de trabajo que esto implica, esa predicción parece más tangible que nunca. El mismo Bill Gates advirtió que el avance tecnológico de la inteligencia artificial solo será sostenible si la enorme riqueza que genera puede distribuirse de forma más equitativa. Quizás ese sea el punto donde las ideas de Marx vuelven a interpelarnos. No en el pasado de los regímenes que usaron su nombre, sino en el presente de un sistema que, una vez más, parece poner la técnica al servicio de la acumulación antes que a la igualdad. Tal vez el verdadero desafío de adentrarse en este autor no sea repetir sus teorías, sino repensar su advertencia, que ningún progreso vale la pena si no logra también liberar a quienes lo hacen posible.